Muy buen día a todos los participantes a la 15ª Convención Científica Internacional Única 2022 que se lleva a cabo en la Universidad Ciego de Ávila en la República de Cuba. Presentaremos la ponencia el día de hoy el doctor Eduardo Argudo Nevares y quien habla, abogado Eduardo Argudo González, docentes de la Universidad de Guayaquil de la República del Ecuador, la misma que tiene como título El constitucionalismo del derecho en el Estado democrático de derechos y justicia. A manera de introducción, alejándonos de las definiciones clásicas y contractualistas, definimos al derecho como un instrumento de dominación impuesto a los pueblos y que tiene como objeto el control social. La diferencia entre esta noción del derecho y las normas constitucionales es que las primeras deben ser necesariamente coherentes y surgir desde los principios que las segundas inspiran. Sobre ello, este trabajo estará determinado en los siguientes criterios: las temáticas del control constitucional a la jurisdicción normativa, de la democracia deferente, decisiones contramayoritarias, el constitucionalismo de la norma positiva y finalmente nuestras conclusiones. Desde Kelsen y su aporte a la Constitución de Austria en 1920 y con la incorporación de un Tribunal Constitucional de control negativo de las normas jurídicas, existe un extenso recorrido que, además de permitir las condiciones de vigilancia o celo que lo ha convertido, lo ha realizado dentro de sus atribuciones constitucionales al legislador, también ha convertido el control constitucional en su severo acusador, restando la autoridad e invadiendo el área funcional del legislador. Particularmente Ecuador tiene un sistema concentrado de control ejercido por la Corte Constitucional. Tiene atribuciones de control formal y material y puede ejercerlo de forma a priori, reparadora o automática. Desde la vigencia de la Constitución de Montecristi del año 2008, se concibe una nueva forma de control constitucional, pero la invasión y aporte normativo ha creado una serie de cuestionamientos de las dimensiones, de las atribuciones del órgano de control. Sobre ello, partimos de la expresión de la Corte Constitucional, que en una sentencia del año 2012 asume su función indicando que el auténtico letrado garantista no puede ser un siervo obsecuente de los caprichos de un poder del Estado. Eso es lo que todo el Ecuador espera de esta Corte Constitucional. Lo que ejerce precisamente la Corte mediante sentencias manipulativas o interpretativas, con la conocida modulación. Bien puede ser por sentencias estimatorias o desestimatorias. Sentencias manipulativas, que a la vez las dividimos en sentencias interpretativas o condicionales, con acogimiento o rechazo, integradoras o aditivas, o sentencias sustitutivas. O también hablar de las sentencias con efectos temporales, que las dividimos con efectos stunc y efectos snunc, y aquellas que tienen efectos prospectivos. Sentencias abstencionistas, que tenemos como las sentencias de inadmisibilidad, sentencias de recomendación al legislador, y en una tipología muy particular, las denominadas sentencias exhortativas. Respecto a la democracia deferente en el Estado de Derechos y Justicia, existe en forma clara la división de funciones. La democracia entonces presupone el ejercicio independiente de cada función, sin que ello se convierta en una separación absoluta de la funcionabilidad del Estado. Pero cuando el mismo legislador constituyente y el de legalidad ha otorgado a la Corte Constitucional la competencia de cuestionar la conformidad constitucional de las hechuras de ellos, entonces en un Estado constitucional el juez es el intérprete de un sistema que por lo general cuenta con reglas y principios, legislación y derechos fundamentales. Su decisión descansa en la concepción que él haga suya, aunque no necesariamente de modo explícito, sobre cada uno de estos ingredientes, sobre la forma en la que se establece la relación entre ellos. Por lo expuesto, cuando nos referimos al concepto de deferencia al legislador, no debemos incorporar a criterios de validez de lo actuado por desde la jurisdicción constitucional, esto es, el origen de la legislación que está en la Asamblea Nacional, y de ahí obtenemos que la aplicación jurisdiccional del derecho es una prioridad desde donde el legislador ha propuesto el sentido de significación, alcance, objetivo y efectos de la ley. Respecto a las decisiones contramayoritarias, escuchamos.
Bien, soy Eduardo Lugo Nevares. El ejercicio jurisdiccional es un medio contramayoritario, desde la democracia electiva, podríamos indicar, para la protección de quienes no se encuentran representados en una asamblea, en un congreso, que se plantea obstruir desde este ejercicio contramayoritario dentro de los derechos y la Constitución para evitar que las minorías coyunturales, por supuesto, del órgano político decida y pudiera contener actos en contra de ella. Dentro de este concepto debemos entonces discutir el término de legitimidad democrática. La Corte Constitucional es producto de una designación de funciones del Estado y por ello tiene legitimidad desde la Constitución y también de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales de nuestro país, pero carece de condición electiva popular. Pero esto de ninguna manera le resta legitimidad. Su condición es diferente. No forma parte del programa que el pueblo ha decidido cuando elige un gobernante para la construcción de políticas y normas de desarrollo de sus derechos. Se sustenta más bien en la Constitución, en la misma ley que estos asambleístas han aprobado. Peter Aberle sostiene que como elemento constitutivo del Estado constitucional, antes que nada, determinamos los derechos de igualdad y de libertad, y que estos se derivan de la dignidad humana de la persona, garantizan la apertura del ordenamiento jurídico y del proceso político desde el ciudadano. Este concepto nacido desde la dificultad contramayoritaria, criterio contramayoritario entendido desde las decisiones que toma un órgano no electivo, desde el mismo Parlamento o Congreso o Asamblea, está relacionado con la dificultad de obtener una definición o decisión legislativa o cuando ésta está tomada per se por la promesa de los electores y que es de criterio jurisdiccional cuando la decisión es contraria a lo decidido por el órgano legislativo. Entendemos entonces que el legislativo responden a los electores y la Corte Constitucional tiene como misión proteger los derechos que esta Constitución reconoce. Este es su carácter garantista y se manifiesta aún así contra mayoritario, entregándole al legislador, indicándole que su rol está siendo objeto de observación y negación, y que lo que ha decidido puede ser considerado nulo por ser contrario a los derechos y a la Carta Suprema Constitucional. La jurisdicción debe hacer respetar esa norma suprema. Por ello, dentro de este marco, hemos considerado que la norma positiva está en camino y en construcción a constitucionalizarse. Las normas tienen un criterio jurídico de construcción y derogación modificatoria. Asimismo, confrontamos la existencia de un control de la misma para su ajuste y de conformidad con los derechos protegidos. Para ello está la actividad jurisdiccional, aunque sin embargo incluso algunas de las decisiones de los jueces constitucionales puedan escapar en apariencia de cualquier posibilidad de control normativo. El equilibrio de los poderes requerirá la existencia de algún contrapoder constitucional para limitarlo, decía Guastini. Las leyes entonces son una creación con beneficio de inventario y con control, de tal modo que estas son buenas cuando se constituyen en el espejo de la Constitución, en su contenido, y ahí se cumple la función del legislador, cuando éste constitucionaliza la ley. Las líneas rojas del indecidible o lo decidible del legislador propone la existencia entonces de derechos y principios para observar, decía Luigi Ferraccioni. Esto es porque no hemos otorgado al legislador la posibilidad de decidir lo que es justicia. Eso decía Sarrabelsky, o de actuar contra ella, debiendo subrayar que la justicia es el goce efectivo de los derechos. Conducir necesariamente entonces a consolidar un sistema normativo desde la Constitución y los tratados y convenios internacionales permitirá que el legislador cumpla su rol como constructor de un nuevo sendero de derechos y justicia. Por eso nos permitimos presentar las siguientes conclusiones. El derecho positivo tiene sustento jurídico en el Estado de Derechos y Justicia, porque en su contenido transversal
posee elementos de constitucionalidad requeridos para poder existir, para estar en vigencia. Todas las materias jurídicas deben estar justificables cuando sean parte del constitucionalismo penal, del constitucionalismo civil, laboral, tributario, financiero, electoral. La presencia de la Constitución está respaldada por las decisiones contramayoritarias y diferentes de la Corte Constitucional, que de ninguna manera le resta legitimidad en sus actuaciones por el hecho de no ser electivas. Ese activismo de la Corte Constitucional está presente ya ahora, no solamente llenando los vacíos o lagunas jurídicas dejadas por el legislador, sino para adicionar mediante las llamadas sentencias interpretativas, más conocidas como manipulativas dentro de la esfera de la jurisdiccionalidad y de también la doctrina dogmática italiana, para que por ello se requiere el goce efectivo de los derechos. Se hace necesario entonces un estudio sobre los límites de la Corte Constitucional para que la práctica de la defensa democrática sea consecuente con su accionar. Finalmente diremos que se evidencia la necesidad de buscar mecanismos donde las normas jurídicas nacidas del legislador tengan suficiente creación constitucional para evitar que se configure una jurisdicción normativa cada vez más frecuente. Realmente agradecemos a todos los que participan en la convención y los invitamos a que puedan dar lectura a nuestra ponencia y a presentar todos sus aportes, observaciones y preguntas respecto a ella, las cuales estaremos disponibles permanentemente para poder contestarlas. Gracias. Saludamos de la ciudad de Guayaquil, República de Ecuador, de la Universidad de Guayaquil. Un buen día a todos.